Hace mucho tiempo, en Israel, durante la dominación filistea, nació un niño especial llamado Sansón. Una mujer que nunca había podido tener hijos. Un día, un ángel se le apareció y le anunció que tendría un hijo. Este ángel dijo que Sansón sería nazareo, lo que significaba que estaría consagrado a Dios desde su nacimiento. Había una regla que debía seguir: nunca cortarse el cabello, ya que su larga melena era el secreto de su extraordinaria fuerza. A medida que Sansón crecía, se volvió conocido por su inmensa fuerza. Una de sus primeras hazañas sorprendentes fue enfrentarse a un león grande y feroz con sus propias manos. Lo despedazó como si fuera un simple pedazo de papel. Quienes escucharon sobre este evento quedaron impresionados. Esto demostró a todos que Sansón tenía un poder especial otorgado por Dios. La vida de Sansón estuvo llena de aventuras y desafíos. Con frecuencia se encontraba en conflicto con los filisteos, quienes estaban causando grandes problemas al pueblo de Israel. En una pelea asombrosa, Sansón, lleno de ira, tomó una quijada de asno y la usó para derrotar a 1000 soldados del ejército filisteo. Su fuerza era extraordinaria, y todos sabían que era un don de Dios. Sin embargo, Sansón enfrentó un desafío inesperado cuando se enamoró profundamente de una mujer llamada Dalila. Al enterarse de esto, los filisteos utilizaron a Dalila para engañar a Sansón, buscando descubrir el secreto de su fuerza. Dalila lo intentó en varias ocasiones averiguarlo, y finalmente, Sansón le reveló que su fuerza residía en su cabello, diciendo que si alguna vez le cortaban el pelo, perdería sus fuerzas. Una noche, mientras Sansón dormía, Dalila permitió que un filisteo le cortara el cabello. Al despertar, Sansón se encontró debilitado, y los filisteos lo capturaron fácilmente. Lo trataron con crueldad, dejándolo ciego, y lo encerraron en prisión. Fue el momento más sombrío en la vida de Sansón. Sin embargo, en prisión, su cabello comenzó a crecer de nuevo, y con él, sus fuerzas empezaron a regresar. En su acto final de heroísmo, Sansón se encontraba en un templo repleto de filisteos. Oró a Dios pidiendo fuerza una última vez y, con todas sus fuerzas, empujó los enormes pilares del templo. La estructura colapsó, destruyendo tanto a sus enemigos como a él mismo. La vida de Sansón nos ofrece una poderosa lección sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la fuerza inagotable de Dios, incluso en nuestros momentos más vulnerables. En una tierra de la antigüedad, había un hombre llamado Jonás, conocido por su sabiduría, aunque a veces era testarudo. Estaba a punto de enfrentar un gran desafío. Jonás era una persona bondadosa, y la gente de la ciudad acudía a él en busca de ayuda, porque era sabio y siempre ofrecía buenos consejos. Le encantaba conversar con Dios y orar con frecuencia. Demostrando su genuino interés en ser bueno y amable, Jonás recibió un día soleado un mensaje de Dios: Jonás, debes ir a Nínive, una ciudad sumida en la maldad. No creen en mí y sus caminos perversos han llegado a mi conocimiento. En 40 días, destruiré Nínive a menos que se arrepientan. Sin embargo, Jonás tuvo miedo y no quiso ir. En lugar de dirigirse a Nínive, abordó un barco con destino a Tarsis, con la esperanza de evadir su difícil misión. En el mar, se desató una terrible tormenta. Los marineros, aterrados, se preguntaban quién había traído aquella desgracia. Mientras tanto, Jonás dormía profundamente en la bodega del barco, sin darse cuenta del peligro inminente. Los marineros echaron suertes para determinar la causa de la tormenta, y la suerte cayó sobre Jonás. Él confesó: estoy huyendo de la tarea que Dios me ha encomendado. Llévenme al mar y la tormenta cesará. De mala gana, los marineros arrojaron a Jonás al mar embravecido, y milagrosamente, la tormenta se detuvo. Asombrados, todos los marineros se comprometieron a servir al Dios de Jonás. En las profundidades, Jonás fue tragado por una gran ballena. Dentro de ella, todo era oscuro y húmedo, una situación extraña. Jonás oró con fervor, dándose cuenta de que ya no podía escapar de su deber. Prometió cumplir con el mandato de Dios si era salvado. Después de 3 días, la ballena lo expulsó cerca de la ciudad de Nínive. Jonás se sintió agradecido y supo que era momento de cumplir su misión. Caminó por la ciudad de Nínive,
un lugar conocido por su gente malvada que no creía en Dios. Les advirtió, en 40 días, Nínive será destruida a menos que cambien sus caminos. Les contó la historia de su experiencia con el barco y la ballena. El pueblo escuchó a Jonás y comenzó a transformar su comportamiento, alejándose de sus malas acciones. Cuando pasaron los 40 días, Jonás se estableció en el desierto para observar el destino de la ciudad. El pueblo de Nínive había empezado a creer en Dios y se arrepintió de sus acciones. Dios vio su cambio de corazón y decidió no destruir la ciudad. Sin embargo, después de que Nínive fue salvada, Jonás se sintió frustrado. No entendía por qué Dios perdonó a una ciudad que había sido tan malvada. Para enseñarle una lección sobre compasión, Dios hizo crecer una planta especial que proporcionó sombra a Jonás del sol abrasador. Jonás se alegró por la planta. Pero al día siguiente, Dios permitió que un gusano destruyera la planta, dejando a Jonás expuesto al calor y muy descontento. Dios le preguntó, ¿te importa la planta? Jonás respondió, sí. Entonces Dios le dijo, si te importa una planta, ¿no crees que a mí me importan todas las personas de Nínive, especialmente los niños y los animales? Cometieron errores, pero merecen una oportunidad de mejorar. La historia de Jonás nos enseña a ser compasivos y a perdonar. Incluso cuando las personas hacen cosas malas, pueden cambiar y volverse mejores. En otra época, en la antigua tierra de Israel, vivía un hombre llamado Elías. Era una época de sequía, donde nunca llovía y todo estaba seco. Los ríos se secaron, las cosechas se marchitaron y la tierra se agrietó bajo el sol ardiente. La gente estaba preocupada, pero Elías confiaba en que Dios los ayudaría. Elías se refugió junto a un pequeño arroyo llamado Kerit, siguiendo la instrucción de Dios de esconderse del rey Acab y la reina Jezabel, quienes habían llevado al pueblo a adorar a dioses falsos. Cada día, cuervos negros traían pan y carne para Elías, una forma especial en que Dios cuidaba de él. Sin embargo, el arroyo también se secó. Entonces, Dios envió a Elías a un pueblo llamado Sarepta, donde conoció a una viuda que estaba al borde de quedarse sin comida. Elías le dijo algo sorprendente a la viuda: si ella compartía su comida con él, Dios se aseguraría de que no le faltara nada hasta que volviera a llover. Y así fue, su tinaja de harina y su cántaro de aceite nunca se vaciaron. La viuda tenía un hijo que cayó gravemente enfermo y dejó de respirar, muriendo. Elías, profundamente afligido, oró a Dios y, milagrosamente, el niño volvió a la vida. La mujer, llena de alegría, comprendió que Elías estaba verdaderamente cerca de Dios. En un momento dado, Dios le pidió a Elías que confrontara al rey Acab y lo desafiara a una prueba para demostrar quién es el verdadero Dios. Fue a un lugar llamado Monte Carmelo. Elías se enfrentó a los profetas de Baal, un dios falso. Ambos grupos sacrificarían un toro en un altar sin encender el fuego ellos mismos, en cambio, pedirían a sus dioses que lo hicieran. Los profetas de Baal clamaron todo el día sin éxito. Cuando llegó el turno de Elías, él reparó el altar de Dios, colocó su sacrificio y derramó agua sobre él. El oro y de repente, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Todos quedaron asombrados y reconocieron al Dios de Elías como el verdadero Dios. Luego, Elías oró por lluvia desde la cima del monte Carmelo. Una pequeña nube creció hasta convertirse en una tormenta, trayendo la tan esperada lluvia. Todos se sintieron aliviados y felices. Sin embargo, después de que Elías hizo llover, la reina Jezabel, enfurecida por estos eventos, hizo que Elías huyera al desierto, donde se sintió solo y desamparado. Allí, Dios le habló, recordándole que no estaba solo y que había muchas personas que ahora creían en él. Esto reconfortó a Elías, quien recibió instrucciones sobre nuevas misiones y sobre un hombre llamado Eliseo, quien se convertiría en su ayudante y algún día sería su sucesor. Finalmente, un día, mientras estaba con Eliseo, un carro de fuego con caballos de fuego apareció y se llevó a Elías al cielo. La vida de Elías, llena de milagros y el poder de Dios, nos enseña a tener fe y confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. En las tierras de la antigua Babilonia vivía un hombre llamado Daniel,
conocido por su sabiduría y fe inquebrantable en Dios. 3 veces al día, Daniel abría la ventana y se arrodillaba para orar. Sirvió al rey Darío, un poderoso gobernante, en la gran ciudad de Babilonia. Daniel era tan excelente en su trabajo que el rey planeaba ponerlo a cargo de todo el reino. Sin embargo, esto despertó la envidia de otros líderes, quienes conocían la devoción de Daniel a su Dios y su hábito de orar 3 veces al día. Estos líderes conspiraron contra él y convencieron al rey Darío de promulgar una ley que prohibía orar a cualquier dios o ser humano, excepto al rey, durante 30 días. Sabían que Daniel no cumpliría con esta ley. Daniel, al escuchar el decreto, no se dejó intimidar. Con las ventanas de su habitación abiertas, continuó orando como siempre. Los conspiradores lo atraparon en el acto y lo llevaron ante el rey. El rey Darío, al darse cuenta de que había sido engañado, se sintió angustiado, pero la ley no podía ser revocada. Con gran pesar, ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, con la esperanza de que su Dios lo protegiera. Mientras la noche envolvía la tierra, Daniel fue bajado al foso. Los leones, poderosos y feroces, rugían y caminaban. Pero mientras Daniel estaba entre ellos, una calma serena lo rodeó. Habló suavemente a los leones, que, en lugar de atacarlo, se quedaron tranquilos a su alrededor. Sorprendentemente, no le hicieron daño. El rey Darío, angustiado, caminó por su palacio, pasó la noche en vela. Al amanecer, con las primeras luces del alba, corrió al foso y llamó ansiosamente a Daniel. Desde lo profundo del foso, la voz de Daniel se elevó, firme y tranquila: «Oh rey, mi Dios envió su ángel, y los leones no me han hecho daño». Aliviado y lleno de alegría, Darío ordenó que sacaran a Daniel del foso. No se le encontró ni un rasguño, porque su fe lo había protegido. En un acto de justicia, el rey Darío ordenó que los que habían conspirado contra Daniel fueran arrojados al foso de los leones. Esta vez, los leones no se detuvieron. Y los conspiradores encontraron un final rápido. Luego, el rey Darío emitió un nuevo decreto, declarando que en todo su reino se respetara al Dios de Daniel. La valentía de Daniel y su confianza en Dios lo protegieron de los leones, y su historia nos enseña la importancia de mantenernos fieles a nuestras creencias, incluso en tiempos de gran adversidad. Su fe demostró ser una fuerza poderosa que le permitió superar uno de los momentos más aterradores de su vida. En el primer libro de la Biblia hay una historia sobre 2 hermanos, Caín y Abel, eran hijos de Adán y Eva. Los primeros pueblos. Caín, el hermano mayor, era un agricultor que cultivaba, mientras que Abel, el menor, era un pastor que cuidaba las ovejas. Un día, tanto Caín como Abel decidieron darle regalos a Dios. Abel dio la mejor parte de sus ovejas y Dios quedó muy feliz con su regalo. Pero Caín solo dio algunos de sus frutos, no los mejores, y Dios no quedó tan complacido con su regalo. Caín se molestó mucho y se puso celoso, porque a Dios le gustó más el regalo de Abel. Dios vio que Caín estaba enojado y trató de hablar con él. Dios le dijo a Caín que si hacía cosas buenas, sería feliz, pero si hacía cosas malas, entonces las cosas malas querrían seguirlo. Pero Caín no podía dejar de sentir celos de Abel. Un día, cuando estaban en el campo, la ira de Caín se salió de control. Tomó una piedra y se la arrojó a Abel. Le pegó tan fuerte que Abel murió por el impacto. Cuando Dios le preguntó a Caín dónde estaba Abel, Caín dijo: «No lo sé. ¿Se supone que debo cuidar de mi hermano todo el tiempo?». Pero Dios sabía lo que había pasado. Dios le dijo a Caín que debido a que había matado a su hermano, la vida sería muy difícil para él de ahora en adelante. Ya no podría cultivar más y tendría que mudarse y vivir en un lugar diferente. Caín expresó su preocupación porque su castigo era demasiado grande para soportarlo. Y que otros lo matarán por su acto. En respuesta, Dios puso una marca en Caín para protegerlo, para que nadie que lo encontrara le hiciera daño. Caín se fue y vivió en un lugar llamado Nod, que estaba lejos de su familia. Tuvo que irse por lo malo que le hizo a su hermano. La historia de Caín y Abel nos enseña mucho. Muestra cómo los celos y el enojo pueden llevar a hacer cosas realmente hirientes. Es un recordatorio de que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y alegrarnos por los demás.
Y no dejar que malos sentimientos como los celos se apoderen de ti. La historia también muestra que incluso cuando las personas hacen cosas malas, Dios todavía se preocupa por ellas y quiere mantenerlas a salvo. En el principio, antes de que existiera cualquier otra cosa, solo existía Dios. Entonces, Dios decidió crear el mundo. La Biblia nos narra esta asombrosa historia en el libro del Génesis. En el primer día, Dios dijo: hágase la luz, y apareció la luz, separando el día de la noche. Dios vio que la luz era buena. En el segundo día, creó el cielo, separando las aguas que están debajo de él, de las aguas que están sobre él. Al tercer día, Dios reunió las aguas de debajo del cielo en un solo lugar, permitiendo que apareciera la tierra seca. A esta tierra la llamó tierra, y a las aguas reunidas, mares. Luego, Dios hizo plantas, árboles y flores para cubrir la tierra, llenándola de color y belleza. El cuarto día, Dios creó el sol para iluminar el día, y la luna y las estrellas para brillar en la noche, los puso en el cielo para marcar días, estaciones y años. En el quinto día, Dios llenó los mares de peces y otras criaturas acuáticas, también creó pájaros para volar por el cielo. Dios vio lo maravilloso de su creación y les ordenó que se multiplicaran y llenaran los mares y los cielos. En el sexto día, Dios creó animales de todas las clases para que vivieran en la tierra. Había animales grandes y pequeños, salvajes y domesticados. Entonces, Dios hizo algo muy especial, creó a los seres humanos, un hombre y una mujer, a su imagen y semejanza. Les confió el cuidado del mundo, les dijo que cuidaran los animales y las plantas, y les ordenó tener hijos para llenar la tierra. Finalmente, en el séptimo día, Dios completó su obra de creación y descansó, bendiciendo este día y santificándolo porque era el día en que descansó de todo su trabajo de creación. Esta es la historia de cómo Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Es una historia que explica el origen de todo y muestra cómo Dios formó nuestro mundo con gran cuidado y belleza. Nos recuerda que todo en el mundo, desde las montañas más majestuosas hasta las criaturas más pequeñas, es parte de la asombrosa creación de Dios. Hace mucho tiempo, en una tierra llamada Galilea, vivía un hombre llamado Jesús. Era un maestro que le hablaba a la gente sobre el amor de Dios y cómo vivir de manera que agradara a Dios. Jesús se hizo famoso por su sabiduría y los milagros que realizó. Gente de todas partes vino a escucharlo hablar. Un día, Jesús vio una gran multitud que había venido a escucharlo. Decidió subir a la ladera de una montaña para que todos pudieran verlo y oírlo bien. También vinieron sus amigos más cercanos, llamados discípulos. Aquí es donde Jesús dio una de sus enseñanzas más famosas, llamada el Sermón de la Montaña. Jesús comenzó su sermón con algo llamado las bienaventuranzas. Estas fueron bendiciones que dijo a personas que a menudo eran ignoradas o que estaban pasando por momentos difíciles. Dijo cosas como: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Estaba enseñando que Dios se preocupa por todos, especialmente por aquellos que se sienten tristes, excluidos o tratados injustamente. Luego, Jesús habló de lo importante que era amar a los demás, incluso a nuestros enemigos. Dijo que, en lugar de vengarnos de las personas que nos lastimaron, deberíamos ser amables y perdonarlos. Esta era una idea nueva para muchas personas porque estaban acostumbradas a ser amables solo con sus amigos. Jesús también enseñó acerca de ser honesto, de no preocuparnos demasiado por las cosas y de cómo Dios proporciona lo que necesitamos. Habló de la importancia de no juzgar a los demás y de tratar a las personas como queremos que nos traten a nosotros, lo que se llama la regla de oro. Dijo que amar a Dios y amar a los demás son los mandamientos más importantes. Quería que la gente entendiera que el amor es más importante que simplemente seguir reglas. Después de que Jesús terminó su sermón, la gente quedó asombrada. Nunca antes habían oído a nadie enseñar así. Las palabras de Jesús estaban llenas de bondad, esperanza y amor. El Sermón de la Montaña sigue siendo muy importante hoy en día. Nos enseña a ser amables y buenos unos con otros.
Nos muestra que ser humildes, solidarios y amorosos es lo que nos hace verdaderamente felices y nos acerca a Dios. Después de que Jesús fue crucificado, emprendió una aventura asombrosa y valiente antes de volver a la vida. Esta aventura fue en una parte del infierno donde las almas buenas habían quedado atrapadas y esperaban ser rescatadas. Imagina el infierno como una cueva gigante y oscura llena de sombras y ruidos aterradores. La entrada estaba custodiada por puertas grandes y espeluznantes con criaturas aterradoras y demonios gruñendo y merodeando. Era un lugar que parecía realmente aterrador, pero Jesús, lleno de coraje y brillando intensamente, entró en este lugar oscuro. Cuando entró, fue como si hubiera llegado un superhéroe con una luz brillante. La oscuridad intentó quedarse, pero simplemente desapareció donde quiera que brillara la luz de Jesús. Las enormes puertas del infierno, que eran muy aterradoras y fuertes, no pudieron detener a Jesús. Habló en voz alta y fuerte, y las puertas comenzaron a agrietarse y romperse en pedazos. Era como si no pudieran soportar la bondad y el brillo que Jesús traía. Las espeluznantes criaturas que custodiaban las puertas se asustaron de la luz de Jesús y huyeron. Jesús caminó en la oscuridad como un valiente caballero, su luz hizo que las sombras aterradoras desaparecieran. Había muchas almas atrapadas en este lugar oscuro que habían estado esperando ayuda. Vieron a Jesús y se sintieron felices y seguros. Su luz era como el sol cálido y reconfortante después de una noche larga y oscura. Jesús se acercó a ellos y pudieron sentir su bondad y amor. Mientras Jesús sacaba a estas almas del lugar oscuro, las sombras intentaron regresar, pero la luz de Jesús era como un escudo que mantenía a todos a salvo. Mientras caminaban en la oscuridad, las sombras no podían tocarlos en absoluto porque Jesús los estaba protegiendo. Esta aventura de Jesús en el infierno fue como una misión de rescate. Él era el héroe que traía luz y esperanza a un lugar donde nadie pensaba que fuera posible. Muestra cuán valiente y poderoso es Jesús y que puede traer felicidad y luz incluso a los lugares más oscuros. Después de este increíble viaje, Jesús resucitó. Celebramos esto cuando hablamos de Pascua. Es un momento para recordar cómo Jesús venció la oscuridad y brindó a todos la oportunidad de ir al cielo. En el libro de la Biblia hay una historia sobre cuando Jesús se encuentra con el diablo después de ser bautizado. Se fue a un desierto grande y solitario para pasar tiempo a solas. Quería orar y hablar con Dios. Jesús permaneció en el desierto 40 días y noches sin comer nada, por lo que tenía mucha hambre. Mientras Jesús estaba en el desierto, sucedió algo complicado. El diablo, un espíritu malo que intenta hacer que la gente haga cosas malas, vino a tentar a Jesús. El diablo sabía que Jesús tenía mucha hambre, entonces le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús sabía que estaba mal usar su poder solo para sentirse cómodo, así que dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa, Jerusalén, y lo puso de pie en la parte más alta del templo. El diablo dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y te alzarán en sus manos, para que no tropieces en piedra. Pero Jesús respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. El diablo dijo, te daré todo esto si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Después de eso, el diablo dejó a Jesús. Jesús había demostrado que era más fuerte que cualquier tentación. Esta historia de Jesús siendo tentado en el desierto nos enseña que a veces tenemos que enfrentar decisiones difíciles, pero podemos elegir hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Jesús usó las palabras de Dios para ayudarlo a tomar las decisiones correctas. Nos recuerda que cuando sabemos lo que es correcto y verdadero, podemos ayudarnos a mantenernos firmes contra cualquier tipo de tentación.
En la antigua tierra de Judea nació un niño especial llamado Juan. Su nacimiento fue un milagro porque sus padres, Zacarías e Isabel, eran muy mayores y nunca antes habían podido tener hijos. Nació Juan, un ángel se apareció a Zacarías y le dijo que su hijo tendría una importante misión de preparar el camino para el Señor. A medida que Juan creció, se volvió diferente de los demás. Vivía en el desierto, lejos de los pueblos y ciudades. Su ropa estaba hecha de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Su alimentación era sencilla, langostas y miel silvestre que encontró en el desierto. Juan comenzó a predicar al pueblo en el desierto. Tenía una voz poderosa que resonó en el desierto, llamando a la gente al arrepentimiento, lo que significa dejar de hacer cosas malas y volver a Dios. Bautizó a personas en el río Jordán como señal de que estaban cambiando sus corazones y sus vidas. La gente empezó a hablar de Juan, no habían visto a nadie como él antes. Algunos pensaron que podría ser el Salvador especial, el Mesías, que Dios había prometido. Pero Juan siempre decía, yo no soy el Cristo. Solo estoy aquí para prepararle el camino. Un día, el mismo Jesús llegó al río Jordán donde Juan estaba bautizando. Cuando Juan vio a Jesús, supo que Jesús era de quien había estado hablando. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque Juan sentía que no era digno de bautizar a Jesús, Jesús insistió y Juan no bautizó. Cuando Jesús salió del agua, sucedió algo milagroso. Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió como una paloma y se posó sobre Jesús. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo a quien amo, en él tengo complacencia. Después de bautizar a Jesús, Juan continuó predicando y hablando a la gente sobre la venida del reino de Dios. Pero no a todos les gustó lo que decía Juan. Era honesto y confrontaba a la gente, incluido el rey Herodes, cuando hacían cosas malas. Esto metió a Juan en problemas y finalmente fue arrestado. La vida de Juan tuvo un final triste. A petición de la hija de Herodes, instada por su madre, Herodías, a quien no le gustaban las críticas de Juan, Juan fue ejecutado. El papel de Juan en la Biblia nos enseña sobre la importancia de ser valiente y decir la verdad, incluso cuando sea difícil.